hemos hablado sobre los extraños rituales en Bohemian Grove, la vigilancia masiva del gobierno y los experimentos secretos de control mental de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Adivina qué? Regresamos con más teorías de conspiración extrañas. Ideas que parecían ridículas, pero la verdad es a menudo más extraña que la ficción. Y estas teorías ya no son solo teorías. Finalmente se mostró que eran parcialmente ciertas. Desde empresas ocultando secretos mortales hasta espías animales y el avistamiento de ovnis en Roswell, estas son las teorías de conspiración locas que resultaron ser ciertas. Parte 3. La crisis de los opioides ha devastado vidas y causado la muerte de cientos de miles de estadounidenses. Incluso aquellos que no perdieron sus vidas en un sentido literal, han perdido años debido a la adicción. Todo debido a la prescripción excesiva de analgésicos altamente adictivos que no se regularon a tiempo para frenar el desastre. Pero seguramente las compañías farmacéuticas responsables de la fabricación, comercialización y venta de estos medicamentos no los habrían dejado propagarse tanto si solo hubieran sabido cuán adictivos serían. Nadie podría ser tan moralmente en bancarrota, ¿verdad? Bueno, resulta que algunas personas podrían de hecho ser tan moralmente en bancarrota. Aquellos que sostenían que las farmacéuticas sabían lo que les esperaba a los pacientes estaban en lo cierto. La crisis de los opioides se fundamentó en mentiras y conspiración. Al lanzarse OxyContin en 1996, se informó a los médicos que era menos potente que la morfina y que sus propiedades de liberación lenta evitaban la adicción, a diferencia de otros analgésicos similares. Habría sido una gran noticia si eso fuera cierto. De hecho, OxyContin era 2 veces más fuerte que la morfina y era absolutamente adictivo, y Purdue Pharma, junto con la familia Sackler que fundó la empresa, lo sabía todo este tiempo. Según documentos previamente sellados obtenidos por ProPublica en 2019, el jefe de ventas y marketing de Purdue, Michael Friedman, envió un correo electrónico al Dr. Richard Sackler en 1997 sobre la diferencia entre la fuerza percibida de OxyContin y su fuerza real. Friedman indicó que sería muy arriesgado en la etapa inicial de la vida del producto hacer creer a los médicos que el medicamento es tan potente como la morfina. Somos muy conscientes de la opinión que tienen muchos médicos de que la oxicodona es más débil que la morfina. No planeo actuar al respecto. La oxicodona es el componente activo de OxyContin. Sackler dijo, concuerdo contigo. Días después de ese diálogo por email, Sackler intercambió mensajes con Michael Cullen, otro trabajador de Purdue Pharma. Cullen escribió, ya que la oxicodona es percibida como un opioide más débil que la morfina, ha resultado en que OxyContin se use mucho antes para el dolor no canceroso. Los médicos están posicionando este producto en lugar de Percocet, hidrocodona y Tylenol con codeína. Es crucial no alterar la percepción de los médicos sobre la oxicodona al crear materiales promocionales, simposios, artículos de revisión, estudios, etc. Sackler respondió, creo que manejas bien este asunto. Purdue fue demandada muchas veces a lo largo de los años por su marketing descaradamente engañoso de OxyContin, pero siempre resolvió esos juicios fuera de la corte para evitar atraer demasiada atención negativa. Pero en noviembre de 2020, Purdue admitió finalmente su responsabilidad públicamente. Purdue se declaró culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, violar la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos y violar la ley federal contra los sobornos. La abogada estadounidense Rachel A. Honig dijo que Purdue admitió que comercializó y vendió sus peligrosos productos opioides a proveedores de atención médica, a pesar de que tenía razones para creer que esos proveedores los estaban desviando a los abusadores. La empresa engañó a la Administración de Control de Drogas sobre sus medidas para prevenir desvíos, inflando fraudulentamente la cantidad de productos permitidos para vender. Purdue también pagó sobornos a los proveedores para alentarlos a recetar aún más de sus productos. Hace algún tiempo, los sitios más inusuales de Internet estaban llenos de una teoría conspirativa acerca de la empresa de muebles Wayfair. Muchos usuarios insistieron en que Wayfair estaba contrabandeando secretamente niños y vendiéndolos a través de anuncios en línea. Tranquilo, no vamos a afirmar que esa tontería es verdad. Por supuesto, fue ampliamente refutado y no sucedió. Pero eso no implica que el emborronamiento corporativo sea solo un mito. De hecho, el titán de las tiendas de manualidades Hobby Lobby estuvo en medio de un gran escándalo de contrabando. No contrabandeaban personas, sino artefactos, incluyendo una de las obras literarias más antiguas de la historia humana. Esta trama descartada de Indiana Jones, convertida en realidad, comenzó en 2009 cuando Hobby Lobby comenzó a recolectar artículos para exhibir en su nuevo proyecto favorito, el Museo de la Biblia en Washington, Distrito de Columbia.
En diciembre de 2010, Hobby Lobby gastó 1.6 millones en varios artefactos de Irak, incluyendo tabletas cuneiformes, bolas de arcilla, sellos de sobres de arcilla y sellos de cilindros de piedra. Algunos artículos traían declaraciones de origen falsas que la empresa no verificó, otros sin indicio de propiedad previa o historial de venta, sugiriendo que pudieron haber sido robados o adquiridos en el mercado negro. Un experto contratado por la empresa para tasar los artículos advirtió que parecían haber sido adquiridos por medios poco honrosos, pero Hobby Lobby ignoró las advertencias y procedió a enviar los artículos en varios paquetes desde Israel a 3 direcciones diferentes de Hobby Lobby. Las etiquetas de envío falseaban el contenido de los paquetes, presentándolos como azulejos de cerámica turcos, valorados entre $250 y $300 de acuerdo a funcionarios de Estados Unidos. Para la aduana, comprar artículos por menos de su valor, mentir sobre el origen y el valor, y enviar a varias direcciones desde otro país son todas señales de alerta que indican contrabando. La aduana confiscó 5 de los 8 paquetes dirigidos a Hobby Lobby. En 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a Hobby Lobby renunciar a los objetos que habían llegado al país. El razonamiento para la queja era doble. Primero, el contrabando de artículos violaba las aduanas, y segundo, infringía las leyes de patrimonio de Irak, lo que también convertía la operación en una violación de la ley de propiedad robada de Estados Unidos. Artefactos contrabandeados por Hobby Lobby para su Museo de la Biblia, según expertos arqueológicos, probablemente se robaron del Museo Nacional de Irak y sitios arqueológicos. El 5 de julio de 2017, Hobby Lobby acordó un acuerdo. Retornarán los artefactos y abonarán una multa de 3 millones. En total, se renunció a más de 5.000 artefactos devueltos a Irak. La empresa afirmó que todo esto fue un gran malentendido y que evitarían cometer los mismos errores en el futuro. Por errores, nos referimos a cometer varios delitos. Y resulta que sí cometieron ese supuesto error de nuevo. En mayo de 2020, el Departamento de Justicia presentó otra queja contra la empresa. Esta vez, se les ordenó renunciar a una tableta cuneiforme de Irak. La tabla no era otra que la tabla del sueño de Gilgamesh, una tabla babilónica de los 1600 a.C. que contenía una parte de la epopeya de Gilgamesh. Una vez más, Hobby Lobby no pudo verificar el origen de un artículo después revelado como falso. Hobby Lobby fue ordenado nuevamente a renunciar al artefacto, que fue confiscado por las autoridades. Aunque no somos expertos en negocios de museos y antigüedades, parece que Hobby Lobby debiera centrarse solo en las manualidades. Existen muchas teorías de conspiración que giran en torno a las conexiones entre aquellos en el poder político y las fuerzas de lo oculto. Ya sea que se trate de vínculos con organizaciones secretas o supuestos pactos con el diablo, parece ser bastante popular vincular a los políticos con lo sobrenatural. Ese lazo fue más que una teoría para un destacado político estadounidense. Al igual que muchas otras mujeres del sur de California antes que ella y después, la ex primera dama Nancy Reagan estaba muy interesada en la astrología. En su libro de 1965, ¿Dónde está el resto de mí?, el expresidente Reagan describió la rutina diaria de su Nancy de leer sus cartas astrológicas. En un artículo del LA Times, el portavoz del astrólogo Carol Reiter mencionó que Reagan nunca reveló públicamente su hora exacta de nacimiento, por temor a que las personas pudieran leer su carta natal utilizando esta información y luego usarla para controlarlo. Nancy mostraba mayor interés en las estrellas, los planetas y su potencial influencia en nuestras vidas. Nancy y Ronald estuvieron interesados en la astrología durante mucho tiempo, pero su fascinación se intensificó tras el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981. Deseando tener a alguien cerca que pudiera haber predicho el intento de asesinato, Nancy retomó el contacto con una vieja conocida, una astróloga de San Francisco llamada Joanne Quigley. Esto inició una cercana relación durante ambos mandatos de su esposo en la Casa Blanca. En su memoria, Don Reagan, ex jefe de personal de la administración Reagan, registró que casi todos los movimientos y decisiones clave de los Reagan durante su tiempo como jefe de personal de la Casa Blanca fueron aprobados previamente por una mujer en San Francisco que elaboraba horóscopos para verificar la alineación favorable de los planetas. Según Reagan, el presidente Reagan mantenía un calendario codificado por colores basado en los consejos de Joanne, con cada día correspondiendo a un color según lo auspicioso que sería. Los días buenos estaban en verde y los rojos en rojo. Nancy hablaba con Joanne casi todos los fines de semana, aunque mantuvieron su participación en secreto para el público estadounidense. Tras la publicación de la memoria de Don Reagan, llena de quejas sobre la gran influencia de una astróloga en el horario de Reagan, un miembro de la administración filtró a la prensa el nombre de Quigley.
Nancy llamó frenéticamente a la casa de Joan y Ruth, la hermana de Joan, contestó. Nancy insistió en mantener esto en secreto. Ruth preguntó si la administración Reagan reconocería los años de servicio de Joan tras finalizar su mandato. Nancy se negó rotundamente. En 1990, Joan relató su versión de la historia en su memoria, ¿Qué dice Joan? Hizo afirmaciones audaces sobre su participación en la presidencia de Reagan. Describió que asistió en negociaciones comerciales, preparación de discursos y protección del presidente. Incluso afirmó haber leído el horóscopo del propio Gorbachev y se atribuyó el mérito de afectar la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Has notado que tu iPhone parece ralentizarse cuando se lanza un nuevo modelo? Quizás creas que tu laptop no funciona bien últimamente, a pesar de las numerosas actualizaciones. En efecto, eso puede no ser tu imaginación. Puedes agradecer a ese desagradable pequeño concepto de obsolescencia planificada o la producción deliberada de bienes de consumo destinados a volverse obsoletos rápidamente, obligando así a los clientes a seguir comprando nuevos productos en lugar de reparar los que ya tienen. En 2017, Apple enfrentó una demanda colectiva tras admitir que, como se sospechaba, ralentizaban intencionalmente los iPhones antiguos. Este no es el único caso en que Apple impulsa a las personas a desechar sus viejos teléfonos y comprar nuevos, en vez de mantener los que ya poseen. La asociación Stop Planned Obsolescence interpuso una demanda contra Apple en 2023, desencadenando una investigación sobre cómo la empresa gestiona las reparaciones de sus productos. Stop Planned Obsolescence esperaba que la investigación, dirigida por un fiscal de París, demostrara que Apple estaba asociando los números de serie de las piezas de repuesto a los de un teléfono inteligente, incluyendo a través de microchips, dando al fabricante la posibilidad de restringir las reparaciones por reparadores no aprobados, o de degradar remotamente un teléfono inteligente reparado con piezas genéricas. Wired conversó con Elizabeth Chamberlain de iFixit sobre una investigación y una forma de la presumible obsolescencia planificada de Apple, el emparejamiento de piezas. Esto alude a la asociación de números de serie que Stop Planned Obsolescence mencionó. Chamberlain explicó la práctica en iPhone, describiendo cómo se muestra de manera más perniciosa. Al intentar intercambiar pantallas de dos iPhones funcionales, las pantallas intercambiadas pueden fallar o generar mensajes de error, indicando que no están verificadas. La escasez de piezas de repuesto limita las opciones de los propietarios de iPhone con pantallas rotas. Deben pagar a técnicos certificados de Apple por una reparación costosa o simplemente adquirir un nuevo teléfono. Por supuesto, no solo Apple y otras empresas tecnológicas son culpables de obsolescencia planificada. Los juguetes para niños a menudo están hechos de plásticos de baja durabilidad o metales blandos que se romperán rápidamente. La industria de la moda rápida usa materiales económicos y tendencias fluctuantes para garantizar que sus prendas carezcan de durabilidad en todos los sentidos. Si se desgasta tras un uso o pasa de moda en un mes, necesitarás comprar otra. En resumen, muchas empresas se benefician de hacer productos que no están hechos para durar. Cuanto más corta sea la vida útil del producto, más pueden convencerte de comprar y más beneficios pueden obtener. La avaricia corporativa vuelve a surgir. Cada vez que aparece un nuevo movimiento de protesta, los críticos esperan para declarar que los manifestantes no son verdaderos defensores de su causa. La idea del manifestante pagado es muy extendida. La noción de que quien protesta contra el statu quo no lo hace por convicción, sino por el pago de una figura oculta. Esta idea suele combinarse con teorías de conspiración, usualmente antisemitas, como que George Soros financió protestas contra la brutalidad policial en 2020. Pero los manifestantes pagados sí existen, solo que no se parecen a los defensores más vocales de la teoría, como podría imaginar el ex presentador de radio incendiario Rush Limbaugh. El Buró Federal de Investigaciones tiene una historia de enviar a sus empleados a infiltrarse en protestas cuando están encubiertos con ropa de civil. Por ejemplo, se descubrió recientemente que aproximadamente 10 informantes del Buró Federal de Investigaciones estaban infiltrados en los campamentos de protesta contra el oleoducto de acceso a Dakota, cerca de la reserva Sioux de Standing Rock en 2016. En 2020, el Buró Federal de Investigaciones pagó a un delincuente condenado para que actuara como informante e infiltrado en las protestas contra el asesinato de George Floyd por la policía. No solo el informante se infiltró en las protestas, sino que también afirmó haber alentado a otros manifestantes a volverse cada vez más violentos en su activismo mientras intentaba atraparlos. Esta práctica no es reciente cuando se trata del Buró Federal de Investigaciones. En los 60, el Buró Federal de Investigaciones a través de Counterintelligence Program ubicó informantes en movimientos activistas como los Panteras Negras para generar disensión y elevar tensiones internas.
No solo el Buró Federal de Investigaciones está detrás de estos manifestantes pagados. Durante la alcaldía de Rahm Emanuel en Chicago, periodistas de diferentes medios, incluido el Chicago Tribune, destaparon que los residentes de Chicago, supuestamente manifestándose por el cierre de escuelas, fueron en realidad remunerados para asistir. No fueron pagados directamente por Emanuel o el reverendo Roosevelt Watkins, pero recibían dinero para respaldar públicamente las políticas de Emanuel. En 2009, el Guardian expuso que la policía británica usaba informantes pagados para infiltrarse en grupos de protesta y reportar a las autoridades. Algunas de las grabaciones proporcionadas al Guardian, como evidencia, se hicieron durante reuniones entre la policía de Strathclyde y Matilda Gifford, miembro del grupo activista medioambiental Plain Stupid. En las grabaciones, Gifford recibió ofertas de dinero por información. Se aludió a sus préstamos estudiantiles en el trato sin mencionar una cantidad exacta. Durante las grabaciones, los oficiales se refirieron a la supuesta red de cientos de informantes en diversas organizaciones. En 2006, el Wall Street Journal reveló que inmigrantes rusos respaldados por el Kremlin financiaron protestas en los Estados Unidos, pagando a los manifestantes para que abogaran por causas que beneficiaban al gobierno ruso. En 2012, a raíz de las manifestaciones contra Putin en Rusia, también se presentaron multitudes masivas de admiradores de Putin para celebrar su inauguración. ¿Realmente? Reporteros de Time hallaron que muchos supuestos seguidores eran pagados para asistir. Fueron reclutados mediante el sitio web masovki.ru. Un hombre vinculado al sitio web, que pidió ser llamado Sergei Vasilievich, relató su experiencia pagando a los manifestantes mediante el sitio. Afirmó que cerca del 40% de los manifestantes fueron pagados en un buen día. ¿Cuánto costaba una de estas manifestaciones una vez que todos fueron pagados? Alrededor de $137,000. En 2011, un artículo de Cable News Network reveló que los manifestantes pro-Mubarak en El Cairo, Egipto, fueron pagados por el gobierno para participar. Estos contramanifestantes pagados también atacaron a los manifestantes anti-Mubarak. Por lo tanto, ha habido muchos casos documentados de manifestantes pagados, pero la persona que paga la cuenta tiende a ser, más a menudo que no, un representante del status quo que se está protestando. A veces, coinciden con aquellos preocupados por los manifestantes pagados. Por ejemplo, Putin ha declarado que pagaban a los estudiantes manifestantes para protestar contra él. El pánico de los manifestantes pagados es instigado desde la casa. Durante las elecciones de 2016, comenzaron a circular teorías de que la desinformación deliberada estaba siendo difundida por operativos rusos que intentaban influir en la política de Estados Unidos. ¿Creíste que ya no hablaríamos más de Rusia? El gobierno ruso y las conspiraciones son como la mantequilla de cacahuete y el espionaje. El Senado de los Estados Unidos reveló en 2018 que en 2016 las campañas de desinformación rusas se propagaron por YouTube, Tumblr, Instagram, PayPal, Facebook y Twitter para difundir propaganda. El informe compilado por el Proyecto de Propaganda Computacional de la Universidad de Oxford vinculó estas campañas a la Agencia de Investigación de Internet, una empresa rusa acusada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como una granja de trolls con vínculos con el gobierno ruso. Las campañas incluyeron la difusión de desinformación sobre el proceso electoral y mensajes dirigidos a los conservadores, alentándolos a apoyar a Trump en las elecciones. Durante un par de años, la máquina de desinformación rusa centró su atención en la guerra en Ucrania. La campaña, con afirmaciones sobre laboratorios de guerra bacteriológica secretos y nazis en Ucrania, buscó disminuir el apoyo estadounidense a Ucrania. Pero en 2024 los intentos de interferir en las elecciones de Estados Unidos no parecen cesar. Adoptaron una nueva forma. AP News reportó el 1 de marzo, 2024 que los medios rusos estatales y cuentas online relacionadas con el Kremlin difundieron desinformación sobre inmigración y crimen de inmigrantes para incitar miedo en la frontera mexicana. Se ha señalado que estas publicaciones son falsas o totalmente inventadas. Una campaña conocida como Doppelganger ha continuado prosperando en Facebook en gran medida sin control, incluso después de ser expuesta en 2022 y sancionada por la Unión Europea. Esta campaña se dirige a votantes europeos, captando la atención de autoridades francesas y alemanas, no a ciudadanos estadounidenses. El ministro francés de Asuntos Europeos, Jean-Noël Barrot, habló sobre el tema, diciendo: en las últimas 6 semanas no ha habido una semana sin una campaña de desinformación coordinada que afecte a Francia. La campaña ha consistido en gran medida en la compra y promoción de anuncios políticos por parte de dobles en Facebook, utilizando miles de páginas falsas. Meta prometió revisar estas páginas, pero la desinformación surge más rápido de lo que se puede eliminar. El primer ministro belga Alexander De Croo también opinó sobre el problema.
Nuestros servicios de inteligencia confirman que los objetivos de Moscú son claros: promover más candidatos prorrusos en el Parlamento Europeo y reforzar la narrativa prorrusa en esa institución. Solo el tiempo dirá si estos esfuerzos tienen éxito y si las redes sociales pueden terminar con las campañas generalizadas. Ahora para algo totalmente diferente y menos estresante. Una teoría de conspiración muy divertida es una que casi nadie cree realmente. Los pájaros no existen. Este concepto, popularizado por un video de Vine que se transformó en un movimiento paródico, Birds Aren't Real, sostiene que todos los pájaros en Estados Unidos fueron eliminados por la administración Reagan, sustituidos por espías que vigilan todos nuestros movimientos. No te alarmes, no diremos que la paloma fuera de tu ventana es un dron espía. Pero que el gobierno de los Estados Unidos use animales como espías no es tan descabellado. En la década de 1960, la Agencia Central de Inteligencia estaba decidida a encontrar una nueva forma innovadora de espiar las embajadas soviéticas. ¿Entonces usaron aves? Claro que no, no seas absurdo. Usaron gatos. Operación Acoustic Kitty fue un plan de la Agencia Central de Inteligencia para transformar gatos en dispositivos espías. Esto se lograría implantando un micrófono en la oreja del gato y un transmisor en la base de su cráneo. Una vez intervenido y probablemente molesto, el gato sería entrenado para sentarse cerca de funcionarios extranjeros y grabar sus conversaciones. ¿Sabes que los gatos son famosos por ser fácil de entrenar, cierto? ¿O cómo? ¿Es al revés? Eso justificaría por qué la única prueba oficial fue pésima. La Agencia Central de Inteligencia preparó un gatito acústico, lo llevó al parque, dejándolo grabar la conversación entre dos hombres sentados en un banco. El gato, en lugar de quedarse quieto, paseó por la calle y fue atropellado por un taxi. El proyecto del gatito acústico fue desechado pronto, pero la Agencia Central de Inteligencia mantuvo la esperanza en convertir a los animales en espías. Te engañamos antes. Las conspiraciones abundan, hasta en The Infographics Show. De hecho, hubo espías aves durante la Guerra Fría. Palomas, para ser exactos. La Oficina de Investigación y Desarrollo de la Agencia Central de Inteligencia creó una cámara bastante pequeña y ligera para ser portada por una paloma. La cámara se adjuntó a una paloma con un arnés y se desplegó sobre un área sobre la que la Agencia Central de Inteligencia quería recopilar más información. Las fotos estarían listas para revisar al regreso de la paloma. La Agencia Central de Inteligencia entrenó a un cuervo para colocar dispositivos de espionaje en alféizares, pero no obtuvo audio utilizable de los dispositivos colocados. La Agencia Central de Inteligencia no solo usó animales reales como espías, también crearon animales falsos. Mientras buscaban una forma de recolectar muestras de agua sin ser detectados en ciertas áreas, la Oficina de Tecnologías y Programas Avanzados desarrolló un par de vehículos submarinos no tripulados con forma de bagre, apodados Charlie y Charlene. Estos peces teledirigidos recolectarían muestras de agua para que la Agencia Central de Inteligencia inspeccione posibles residuos nucleares o sustancias sospechosas. Las aves pueden ser reales, pero ¿qué tal si te dijéramos que los insectos no son reales? Mayormente me estaríamos mintiendo. Es más como que un insecto en particular no es real. En la década de 1970, la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Agencia Central de Inteligencia creó el insectóptero, un vehículo aéreo no tripulado disfrazado de libélula. Inicialmente, se planeó disfrazar el vehículo aéreo no tripulado de abejorro, pero se temía que no pudiera imitar los patrones de vuelo impredecibles de las abejas. Además, cualquiera que viera la abeja falsa podría haber intentado espantarla por temor a una picadura. Así que se decidió por una libélula. El insectóptero era un dispositivo de escucha o un insecto con un motor pequeño que movía sus alas arriba y abajo. Era lo suficientemente rápido para pasar por algo real, capaz de volar 200 metros en 60 segundos. Pero había un obstáculo inesperado para el pequeño insecto espía, el viento. El insectóptero sería arrastrado con vientos cruzados de más de 5 millas por hora. Un espía derrotado por una ligera brisa no es muy útil. En 1947 algo extraño cayó del cielo en Roswell, Nuevo México. Este objeto volador no identificado atrajo la atención nacional, especialmente de aquellos que creían en la vida extraterrestre. La Fuerza Aérea de Estados Unidos aclaró que el objeto era un globo meteorológico, no un platillo volador. Sin embargo, surgieron teorías de un encubrimiento gubernamental para ocultar la verdad sobre un aterrizaje forzoso de extraterrestres en la Tierra. Bueno, tenían razón. Probablemente no sobre extraterrestres, pero quienes dudaban de la versión oficial de la Fuerza Aérea acertaron. Lo que cayó del cielo sobre Roswell no era un globo meteorológico o un platillo volador, sino propiedad del Proyecto Mogul. Roger Launius, ex curador de historia espacial en el Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian, habló con la revista Smithsonian sobre toda la saga, declarando, aparentemente,
Era mejor desde la perspectiva de la Fuerza Aérea que hubiera una nave espacial extraterrestre estrellada allí que decir la verdad. Entonces, ¿qué era exactamente el Proyecto Mogul y por qué ser tan secreto al respecto? El Proyecto Mogul fue un programa gubernamental clasificado en el que se lanzaron globos de alta altitud a la ionosfera, con la intención de monitorear las pruebas nucleares rusas. Los globos del Proyecto Mogul se enviaron a 10 a 20 kilómetros de altitud para cabalgar la corriente en chorro superior hacia Rusia. Sin embargo, la ONU mencionó que algo pasó con este globo. Regresó a la Tierra y probablemente se esparció por una amplia área. La auténtica historia de Roswell se reveló en los 90, cuando un representante de Nuevo México instó a la Oficina General de Contabilidad a presionar al Pentágono sobre la desclasificación de documentos de Roswell. En 1994, un informe de la Fuerza Aérea publicado concluyó probablemente que Roswell era uno de los globos Mogul no recuperados anteriormente. Esto concuerda con reportes de que un globo lanzado en Nuevo México en junio de 1947 nunca se recuperó tras su misión. Claro, cuando la Fuerza Aérea reveló la verdadera historia, ya era imposible reprimir la idea del genio alienígena. Estados Unidos tenía un caso furioso de fiebre de ovnis, y la única cura eran más ovnis. Más teorías, especulaciones y búsqueda de vida extragaláctica. Muchos aún piensan que el encubrimiento nunca concluyó y que la explicación del Proyecto Mogul es solo otra mentira gubernamental. ¿Has oído el dicho, aunque estés paranoico, podría haber alguien intentando atraparte? Aunque no es un consejo útil para la mayoría, especialmente para los ciudadanos comunes, parece que pudo haberse aplicado a uno de los escritores más célebres de América. A. E. Hotchner, autor de los libros Papa Hemingway y Su Mundo, escribió en el New York Times que creía que la trágica muerte de Hemingway pudo haber estado vinculada a su creencia de larga data de que el Buró Federal de Investigaciones lo estaba espiando. Hotchner describió un encuentro con Hemingway en noviembre de 1960, donde Hemingway dijo: "Es el peor infierno. El maldito infierno más grande. Por eso usamos el coche de Duke, todo ha sido intervenido. El mío está intervenido. Todo está intervenido. No puedo usar teléfono, correo intervenido". Inicialmente considerado un delirio paranoico, la historia demostró que Hemingway tenía razón sobre el espionaje del Buró Federal de Investigaciones hacia él. En los 80, el archivo del Buró Federal de Investigaciones sobre Hemingway se desclasificó tras una petición de libertad de información hecha por Jeffrey Myers en la Universidad de Colorado. El archivo catalogaba los vínculos de Hemingway con el trabajo antifascista e incluía un informe del agente especial que había recibido la orden de seguir a Hemingway y espiarlo en persona. El archivo tenía más de 120 páginas de longitud, lo que sugiere que Hoover y el buró estaban mucho más interesados en monitorear a Hemingway de lo que nadie se dio cuenta mientras el escritor aún estaba vivo. Iniciamos este video con avaricia corporativa y lo concluimos con sí, más avaricia corporativa. Era completamente normal encontrar gasolina con plomo en cualquier estación de gasolina. Claramente, el plomo es muy peligroso y se ha vinculado con numerosos problemas de salud. ¿Cómo las empresas de gasolina podrían ignorar las posibles consecuencias? Ya conoces esta próxima parte. Lo hicieron. En 1921, Thomas Midgley Jr., un ingeniero de General Motors, descubrió un aditivo nuevo para erradicar el golpeteo o la combustión irregular de combustible en motores de autos. Tetretilo de plomo. Podrían haber usado etanol para el mismo fin, pero como General Motors no podría haberlo patentado o controlado, ¿por qué hacerlo? Se eligió tetraetilo de plomo, aunque en 1922 un ejecutivo de DuPont lo calificó de muy venenoso al absorberse por la piel, causando envenenamiento por plomo casi inmediato. Sin embargo, se lanzó al mercado y en febrero de 1923 se vendió el primer tanque de gasolina con plomo. Midgley estaba en casa, enfermo en cama por un serio envenenamiento de plomo. Imagina eso. Al año siguiente, 5 empleados fallecieron debido a la exposición al plomo en la refinería de Standard Oil en Nueva Jersey, pero la gasolina con plomo se siguió vendiendo. Un informe del Servicio de Salud Pública de 1926 afirmaba que no había motivo para prohibir la gasolina con plomo si se protegía a los trabajadores durante su producción. La gasolina con plomo finalmente fue prohibida en 1996, pero para entonces el daño ya estaba hecho a generaciones enteras de niños expuestos al veneno. La exposición infantil al plomo se asocia a lesiones neurológicas, hiperactividad, problemas conductuales, dificultades de aprendizaje y aumento de la delincuencia violenta. Incluso sin que se venda más gasolina con plomo, el plomo persiste en el medio ambiente, dejado atrás por los vapores de gasolina de décadas pasadas. Pero hey, al menos los motores dejaron de golpear. Eso vale la pena, ¿verdad?
Ahora revisa las teorías de conspiración locas que resultaron ser ciertas, o mira este video en su lugar.